Comencemos. 28 de abril de 2026. En la foto de mi creador, yo, las aventuras de Elara Ríos, el jardín secreto de las flores infinitas. Ya, en esta foto está la niña Maya, está el joven Lucas, está Elara, está la abuela, ya. En la abuela está, ya, Oriana. Está el joven Mateo, ya, el jardinero, Auto, y ella es la Sofía, ya. Estos son mis personajes, ya, que he contado. Acá, como he contado acá que he contado las aventuras, fíjate, ya, de Eliara. Acá es el círculo de los guardianes y el despertar de las flores. Finita, capítulo uno. El despertar de la casona. Había una vez en un rincón olvidado de una ciudad que siempre tenía prisa, una joven llamada Elara Ríos. Elara no era una chica que buscara llamar la atención. Quería sus zapatillas gastadas, sus camisetas con estampado de dibujos animados y por encima de todo su taza de metal favorita, ¿ya? Vamos a hacer un resumen de lo que yo he escrito, ¿ya? Próximo cuento a este personaje Goku, ¿ya? De nombre no lo pone Goku, se llama Guardián Ampa, ¿ya? Guardián Ampa tiene un, un dibujo así, espectacular, para la siguiente portada de mi dibujo, ¿ya? Se llama Guardián Ampa. Estoy redactando el cuento. Para la próxima vez voy a poner acá en la plataforma de Plaza Oeste Oxígeno, Guardia AMPA se llama, ¿ya? ¿Ya? Ahora amigos, no sabemos, ¿ya? Pero vamos a hablar de las aventuras de Elara Ríos, ¿ya? Crónica de las Flores Infinitas, el legado de Elara Ríos, ya, uno. El despertar del Círculo de los Guardianes, capítulo uno. El despertar de la Casona, Elara Ríos, una joven de gustos sencillos, hereda la casona de su abuela. Al entrar, activa un mecanismo ancestral que revela el jardín de las flores infinitas, una dimensión donde la naturaleza tiene conciencia propia. Capítulo 2. El llamado de la fragancia. El libro místico del jardín revela nombres de personajes cuyos talentos se han apagado en la ciudad. Elara convoca a Sofía, una arquitecta que recupera su imaginación tras probar el café de raíces de Elara, convirtiéndose en la arquitecta de los senderos. Capítulo 3. Los amigos del laberinto. Se une Mateo, un músico callejero que armoniza las flores con su guitarra, el afinador, y Lucas, un experto en tecnología que descubre que las raíces son el sistema operativo, el jardín, el vigia. ¿Ya? La lucha contra la oscuridad, capítulo 4. La primera gran aventura, una sombra llamada el olvido, comienza a tener el color y la vida del jardín. El ara comprende que deben unir sus dones para salvar su nuevo hogar. Capítulo 5. La misión de los guardianes. El ciclo combina sus habilidades. Sofía construye puentes de luz. Mateo rompe el silencio con música y Lucas localiza la falla en la sombra. El ara transmuta la oscuridad en mariposas de papel, llevando esperanza a la ciudad exterior. Ya, tercero, el sótano y el viaje de Lara, capítulo 6. El sótano de las raíces eternas. Se descubre un nivel más profundo donde conoce a Auto, el jardinero de recuerdos. Lara decide partir como la guardiana viajera para sanar los sueños grises de la urbe, confiando una llave de amparo a su aprendiz Maya. Capítulo 7.
El silencio, que no era un monstruo. En ausencia de Lara, una nube de apatía llamada el vacío acecha el jardín. Maya salva la situación preparando una infusión que rompe el silencio y reactiva el propósito de los guardianes. Capítulo 8: El retorno y, y la red universal. El Lara regresa triunfal con los colores de los sueños recuperados. El jardín se integra con el mundo y el Lara entrega a Maya el brote de la flor del sueño perdido, consolidando al grupo, incluyendo a la abuela Oriana como protectora de la humanidad. Ahora, ese es todo el capítulo de El Lara, la aventura de Lara Ríos, ¿ya? Ahora de Maya, el despertar en el asfalto. Ya. Capítulo 1: El eco del jazmín en la gran ciudad. Mientras la casona florece, la historia se traslada a un departamento de la ciudad donde Maya cuida un jazmín moribundo. Su vida cambia cuando un pétalo violeta neón enviado por el ara aterriza en su maceta, activando una llave de cristal y un mapa líquido que revela las raíces eternas. Bajo el segmento, Maya asume oficialmente su rol como aprendiz de la guardiana, lista para encontrar magia en las grietas de la ciudad. ¿Ya? Mañana vemos las aventuras de Maya, ¿ya? El secreto del jardín, ¿ya? Pero vamos a ver la imagen que he puesto de acá, ¿ya? La imagen que he puesto acá en la ventana de el Lara, videos que yo he puesto en mi cuento, ¿ya? Es como 8 capítulos de Lara, acá está, el Lara Ríos, ya las aventuras de Lara Ríos, ya, acá está. Y acá, como le he contado, de la Ríos, el círculo de los guardianes, el despertar de las flores infinitas, capítulo 1, el despertar de la casona, había una vez en un rincón olvidado de una ciudad que siempre tenía prisa, una joven llamada Elara Ríos. Elara no era una chica que buscara llamar la atención, prefería sus zapatillas gastadas, sus camisetas con estampados de dibujos animados y por encima de todo su taza de metal favorita. Esa taza siempre llena de un café que olía a tierra húmeda y canela era su ancla con la realidad, o al menos con la realidad que ella conocía. Todo cambió cuando heredó la vieja casona de su abuela, una estructura de madera crujiente rodeada por una verja de hierro que parecía morder a quien intentara tocarla. El día que el ara giró la llave, no solo abrió una puerta, activó un mecanismo ancestral. Al entrar al patio trasero, descubrió el jardín de las flores infinitas. Ya, ahí las petunias no esperaban al sol para brillar, y las rosas cantando en un idioma que solo el corazón, que solo el corazón de Lara podía traducir. Pero el jardín estaba solo, y un jardín tan vasto como una dimensión paralela no puede ser cuidado por una sola persona, por muy especial que sea su infusión de raíces. Ya, ese es el capítulo 1. El capítulo 2: el llamado de la fragancia. La misión de Lara comenzó a complicarse cuando el libro, El jardín secreto de las flores infinitas, empezó a brillar con una intensidad inusual. Las páginas en blanco se llenaron de nombres: Mateo, Sofía y Lucas. ¿Ya? El Ara comprendió que el jardín necesitaba amigos. La magia, para ser infinita, debe ser compartida. La primera en llegar fue Sofía, una arquitecta que había perdido la capacidad de imaginar espacios felices. Caminaba frente a la casona cuando un aroma a jazmín antiguo la envolvió. La vejía, que solía ser hostil, se abrió de par en par. El aras la esperaba en el sendero de piedra, extendiéndose
Dole una taza de café, no es café normal, dijo el Lara, con una sonrisa tranquila. Es una invitación a probarlo, Sofía. No vio planos ni edificios, vio estructuras hechas de luz y pétalo. Se convirtió en la arquitecta de los senderos, la encargada de diseñar los puentes de hiedra que conectaba las distintas dimensiones del jardín. Ahora capítulo 3. Los amigos de la laberinto. Poco después llegó Mateo, un joven músico callejero que sentía que su guitarra ya no tenía alma. El jardín lo llamó a través del sonido. Las flores de cristal del claro central emitían una nota que solo él podía armonizar bajo la guía de Lara. Mateo aprendió que cada flor tenía su propia frecuencia. Él se convirtió en el afinador del jardín, aquel que con su música hacía que los capullos más tímidos se abrieran durante los días de eclipse. Finalmente se unió Lucas, un chico experto en tecnología que quería todo en la vida, se resolvía con códigos. El Aras le mostró que el jardín tenía su propio sistema operativo, las raíces. Lucas descubrió que podía programar el crecimiento de las plantas usando el lenguaje de los aromas, convirtiéndose en el vigia de las raíces, detectando cualquier amenaza externa antes de que cruzara el umbral. Ahora capítulo 4. La primera gran aventura juntos, los cuatro amigos enfrentaron su primer gran desafío, una sombra grisácea conocida como el olvido. Comenzó a filtrarse por las grietas del muro. El olvido no era un monstruo con carga, sino un silencio frío que apagaba los colores de las flores y hacía que el café de la taza de Lara se enfriara. Instantáneamente Lara lideró la expedición hacia el centro del laberinto, donde la hiedra era tan densa que ocultaba la entrada a la dimensión del origen. Para vencer al olvido, explicó Lara mientras sostenía su libro. Necesitamos combinar estos dones. Sofía construye un camino donde no lo hay. Mateo dale una melodía al silencio. Lucas encuentra la falta en la sombra. Capítulo 5. La misión de los guardianes. Sofía proyectó un, un puente de luz sólida sobre el abismo del jardín. Mateo tocó una balada que recordaba a las tardes de infancia, haciendo que el olvido retrocediera ante la calidez del sonido. Lucas identificó que la sombra se alimentaba de la prisa, de la ciudad exterior, y luego encriptaba la entrada del jardín para que la negatividad no podía entrar. El Lara, en el centro de sus amigos, levantó su taza de metal, no bebió. En lugar de eso, cautió una gota de la infusión de raíces en la tierra. Este jardín no es solo mío, susurró. Es el refugio de todos los que aún se atreven a soñar. En ese momento, una explosión de colores nunca antes visto, azules eléctricos, naranjas, neón, violetas profundas, barrió la oscuridad, el olvido se transformó en mariposas de papel y volaron hacia la ciudad, llevando consigo pequeños mensajes de esperanza para los desconocidos. Ahora, epílogo, el legado de Lara Ríos, la historia de Lara y sus amigos continúa en cada rincón de la casona. Ahora los domingos no solo para leer en silencio, son para planear nuevas misiones. Lara Ríos, la chica de la camiseta de dibujos animados, descubrió que su aventura fuerza no estaba solo en su don para escuchar a las flores, sino en su capacidad para reunir personas maravillosas. Hoy, si caminas por una calle vieja y de repente sientes que el tiempo se detiene, que el aire huele a jazmín y café, escuchas una risa lejana mezclada con música de guitarra, busca la verja
de hierro, quizás si tu corazón necesita un poco de color, el Lara y sus amigos te dejan, ¿ya? Hoy si caminas por una calle vieja y de repente sientes que el tiempo se detiene, que el aire huele a jazmín y café, una risa lejana mezclada con música de guitarra busca la abeja de hierro. Quizás si tu corazón necesita un poco de color, el ave y sus amigos te dejen pasar al jardín de la flor infinita donde las aventuras nunca terminan y la amistad es la flor que nunca se marchita. Capítulo 6. El sótano de la raíz cisterna y el encuentro de guardianes. El misterio de las herramientas transformadas. Recuerda las palas y picos de los intrusos. Dejaron atrás tras la prueba de la niebla de jazmín. El jardín no permite que nada extraño permanezca ahí, sin ser reclamado por la naturaleza. Bajo la mirada de Lucas, el vigía de las raíces, el hierro de las herramientas fue absorbido por la tierra y transformado en lámparas de raíz pequeños faroles, faroles orgánicos que no usan fuego, sino la energía de la fotosíntesis para iluminar el camino hacia el sótano. El encuentro auto Maya, el ara auto, el viajero que buscaba su recuerdo regresó al umbral del portal, pero esta vez no encontró el ara sola. En el banco de madera estaba la pequeña Maya, la aprendiz, platicando con su taza de cerámica. Auto se quedó asombrado. El jardín de Lara no solo era un refugio, era una escuela maya, usando el lenguaje de las aromas. Reconoció el gasto de melancolía en Auto. Con la guía de Lara, la niña dejó caer una gota de agua de su taza sobre una de las lámparas de raíz. La luz se volvió azul, sabe, guiando a Auto hacia la paz que tanto buscaba. La misión de la guardiana viajera, la flor del suelo perdido. Fue en ese momento cuando el libro escrito con la tinta de café, reveló la misión más urgente. El ala debía partir, se puso su capa de hiedra y se convirtió en la guardiana viajera. Su destino, los sueños de la ciudad que se había vuelto grises. Sofía, la arquitecta de secretos, dibujó en el aire un mapa dimensional que conectaba el sótano con los tejados de la ciudad. No era un camino físico, sino una serie de dimensiones superpuestas, donde es posible perderse si sigue el olor de la camino antiguo. Mateo, el afinador, tocó una nota larga en su guitarra que sirvió de ancla. Mientras Lara escuchara ese eco, siempre sabría cómo volver a casa desde cualquier dimensión. El laberinto de cristal, el ala cruzó el sótano donde las raíces son tan antiguas que guardan la memoria del primer árbol del mundo. Ahí encontró la flor del sueño perdido, una flor que no tenía color porque alimentaba de las esperanzas de la gente, regalo de la taza y el destino de Maya antes de partir. El ala le entregó a Maya una llave hecha de ampán. Mientras yo viajé por los sueños del mundo, dijo el ara, tú y los guardianes cuidarán el corazón del jardín, tú serás nuevo jardinero de recuerdos, ayudando a limpiar las hojas secas de la tristeza. El ara bebió el último sorbo de su infusión, su silueta se volvió translúcida y en un parpadeo desapareció por el portal que Sofía había diseñado. El mundo exterior empezó a oler a café y flores infinitas. La guardiana viajera estaba en camino. Capítulo 7. El silencio que no era un monstruo. El cielo sobre la casona se volvió de un color gris metálico. Lucas desde su motor de raíces detectó una anomalía masiva secándose.
a la verja, Mateo preparó su guitarra y Sofía comenzó a dibujar escudos de espinas en su libreta. Maya sostenía su pequeña taza de aprendiz con fuerza, esperando ver aparecer una bestia de carga y colmillo, pero el monstruo no vino. En su lugar llegó el vacío. Amenaza invisible, lo que acechaba el jardín no era una criatura, sino una ausencia total de son, sonido y color. Era una nube de apatía que se tragaba el brillo de de las petunias y, y, y apagaba el susurro de los jazmines. El efecto no atacaba con fuerza, sino con cansancio. Mateo sintió que sus dedos pesaban demasiado para tocar a Sofía. Sintió que sus dibujos ya no tenían sentido. La transformación. Las herramientas que se habían convertido en lámparas empezaron a parpadear. El jardín estaba entrando en un sueño profundo del que quizás no despertaría la valentía de los que se quedan. Maya recordó, recordó lo que el Lara le dejó sobre la tinta de café y el lenguaje de los aromas. Comprendió que este nuevo monstruo se alimentaba de la duda. El contraataque de Maya. Maya no buscó una espada, corrió a la cocina de la casona y preparó una infusión usando la receta que Lara le había dejado. Al ver el líquido en su taza, el aroma a canela y tierra mojada golpeó el aire frío, el círculo se activa al oleo. La infusión, Mateo recuperó la fuerza, no tocó una marcha de guerra, sino una canción de cuna que celebraba la vida cotidiana. Lucas usó sus sensores para proyectar luz sobre la zona gris y Sofía diseñó un domo de cristal invisible que tapó el vacío. El resultado del el monstruo de silencio se disolvió, no porque lo mataran, sino porque el jardín volvió a estar lleno de propósito. El mensaje de Lara en ese momento, el libro en el sótano de las raíces eternas, se abrió solo una nueva frase, apareció con la caligrafía de Lara, escrita desde algún lugar de la ciudad. A veces el mayor enemigo no es el que grita en la puerta, sino el silencio que permitimos en nuestro corazón. Habéis protegido el jardín no con armas, sino con vuestra propia luz. Capítulo 8. El eco de las raíces y el regreso del color. Mientras el ala ríos caminaban por las calles de la ciudad como la guardiana viajera, descubrió que su conexión con el jardín no dependía de la distancia. Cada vez que Maya y los guardianes realizaban un acto de valor en la casona, el bordado de flores en la camiseta de Lara brillaba con la luz cálida del despertar urbano. Lara llegó a una plaza gris donde la gente caminaba con la mirada baja, sacó su taza de metal y aunque no tenía agua, la llenó con el rocío de la mañana que había recolectado en el sótano de las raíces eternas. La siembra de luz, el ara dejó caer una sola gota de su tinta de café en una grieta del pavimento. Instantáneamente una pequeña enredadera de jazmín comenzó a trepar por un poste de luz transformado el metal frío en un tronco vivo y fragante. El lenguaje y aroma del aire de la ciudad cambió. La gente se tenía confundida, no sabían por qué, que, que por pero el olor a tierra mojada le recordaba sueños que había olvidado. Un niño se acercó a Lara y le ofreció un dibujo de una flor que solo existía en el jardín.
secreto. Ya, era, era la señal, el puente estaba completo. El regreso triunfal, mientras tanto, en el jardín. Sofía, la arquitecta de secretos, terminó de dibujar el puente de retorno en su libreta. Lucas calibró la raíz para que actuara como una antena. Mi Mateo tocó el acorde final de su sinfonía de bienvenida. El portal hielo se abrió con un sonido de campanas de cristal. Ella cruzó de vuelta, pero no venía sola. Ella consigo cientos de destellos de color que había recolectado en la ciudad. Eran los sueños recuperados de la gente, regalo para Maya. El ara se acercó a su aprendiz y le entregó un pequeño brote de la flor del sueño perdido, que ahora brillaba un arco iris vibrante. Ya no está perdida. Dijo con orgullo. El gran cambio, el jardín se expandió. ¿Ya? Las paredes de la casona se volvieron casi invisibles, dejando que la magia fluyera libremente hacia la verja de hierro que ahora permanecía abierta para todo aquel que buscaba paz. El nuevo amanecer al final del capítulo, el hada Maya, Sofía, Lucas y Mateo se sentaban juntos en el banco de madera. Auto trajo una bandeja con tazas para todos. Ya no había maestros ni alumnos, solo un círculo de guardianes cuidando el tesoro más grande de la humanidad. El libro de la flor infinita llegó su primera parte con una frase que brillaba en oro. El jardín no es un lugar donde esconderse del mundo, sino la fuerte para llenarlo de flores. Maya, aprendiz de las flores infinitas. Ya, la aprendiz de las flores infinitas, Maya. Capítulo uno. El eco del jardín en la gran ciudad habla una vez. En un pequeño balcón del 10º piso de un edificio gris. Una niña llamada Maya. Maya no tenía un jardín infinito, tenía una sola maceta de barro, con un jardín que parecía haber olvidado cómo florecer mientras el resto de la ciudad corría con prisa entre pitidos de coches y luces de neón. Maya pasaba asustada observando las nubes, esperando una señal que no sabía definir. El galo de el viento, todo cambió. Una tarde de abril, cuando el aire de la ciudad, nuevamente pesado y polvoreando, se volvió suavemente dulce, un pétalo de color violeta neón que no pertenecía a ninguna especie conocida por los botánicos, aterrizó justo sobre el jardín de Maya. Al tocarlo, Maya no vio una flor, vio un recuerdo, vio a una joven con una taza de metal y una sonrisa tranquila caminando con un laberinto de hiedra. Era el Ara Ríos, la guardiana enviando un mensaje a través de las corrientes de aire mágico. El despertar de la aprendiz esa misma noche, el jardín de Maya comenzó a brillar con una luz tenue y plateada. De la tierra brotó una pequeña llave de cristal idéntica a la que el Ara encontró una vez en su banco de madera. Maya sorprendió que su misión había comenzado. No necesitaba viajar a la vieja casona para ser parte del secreto. El jardín la había elegido a ella para hacer sus ojos en el asfalto. La primera taza Maya buscó en la cocina y encontró una taza de cerámica blanca. Recordando la visión de Lara, la llenó con agua y dejó caer el pétalo violeta dentro. El agua comenzó a girar, formando un mapa líquido de la ciudad. La conexión de raíces al colocar sus manos sobre la maceta, Maya sintió una vibración bajo sus pies. No eran metros pasando bajo el edificio de las raíces eternas que guiadas
por el ala desde el sótano de la casona. Se extendía por kilómetros para conectar el balcón de la niña con el corazón del jardín secreto. La promesa de repente, una voz suave resonó en su mente, clara como el agua de una manantial. Cualquier lugar puede ser un jardín maya si tienes la paciencia de escuchar lo que la tierra quiere decir. Era la voz de el ara. En ese momento el jardín de Maya se abrió de golpe, desprendiendo un aroma tan potente que todos los vecinos del edificio abrieron su ventana al mismo tiempo, suspirando de paz sin saber por qué. Maya se ajustó sus zapatillas y tomó su taza. Ya no era solo una niña en un balcón, era la aprendiz de la guardiana y su primera lección estaba a punto de empezar a encontrar la magia oculta en las grietas del cemento, ¿ya? Después hablamos del capítulo de Maya y acá hablamos de de sus amigos, ¿ya? Sus amigos, acá último acá de estamos haciendo un así como un resumen, ¿ya? Acá de sus amigos que se llama El Círculo de los Guardianes en Lara y sus amigos acá. Su nombre, Lara Ríos, la guardiana mayor, escuchaba el susurro de las flores, activa la magia con su infusión de raíces en la taza de metal. Sofía, la arquitecta de senderos, puede dibujar en su libreta caminos en sus caminos que se vuelven reales, creando puentes de luz y era de dimensiones. Lucas, el vigía de las raíces, utiliza su tecnología para escanear la salud del jardín. Puede detectar plagas de oscuridad antes de que lleguen. Mateo, el afinador del jardín, con su guitarra emite frecuencias que calman a las plantas antiguas y hace que las flores de cristal florezcan, ¿ya? Acá están las imágenes, ¿ya? ¿Ya? Ya, ese es lo que he contado, la historia de Lara Ríos. Ya, y a la próxima vez nos encontramos.